Dios le bendiga. Vamos a compartir la pantalla en nuestra lección número 5 del discipulado Crecer. Crecer libres. Todos los días, oración y lectura de la Biblia. Importantísimo porque estamos conociendo a Jesús a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. También para esta clase, como para las siguientes lecciones, tenemos que ver el video, estar en oración, pedir al Señor que nos dirija y después, con la Biblia cerca, en mano, la lección, poder mirarlo y después completarlo para su mejor comprensión. Primer punto. Para crecer hay que ser libre. Y esto tiene un principio clave. Para crecer espiritualmente necesitamos vivir en la verdad y en la luz de Dios. La palabra de Dios nos guía para no vivir en oscuridad. Si nosotros vamos a la palabra de Dios en Isaías 8, 19, 22, en una traducción del lenguaje actual, dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán, maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra. Y he aquí, tribulación, tiniebla, oscuridad, angustia, serán sumidos en las tinieblas. Este es un pasaje muy determinante de la consecuencia de esto que justamente vamos a hablar hoy para poder crecer en libertad. La Biblia nos aconseja que podemos hacer en cuanto a la brujería, la hechicería y otras prácticas. Nos aparta de todas las creencias que tenemos de Dios, contradice a Dios. Son pecados de adoración a otros dioses. Nos recuerda que no solo es trágico adorar a dioses equivocados o a buscar el poder espiritual equivocado, también es pecado. Vamos a ir a la advertencia bíblica. Estos son pecados que tienen que ver con lo que creemos. La hechicería, la brujería, la idolatría, y vamos después a explicarlo detenidamente. Pero primero vamos a ver, ¿no?, unos textos bíblicos que nos indican: no se ha hallado en ti, dice Deuteronomio, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esto lo leemos en Deuteronomio 18, 10 al 12. Pero también tenemos en Gálatas, en el Nuevo Testamento, que nos habla que manifiestas son las obras de la carne, que son, ya vimos unas, en las lecciones anteriores vimos otras, por eso hoy solamente hacemos énfasis en estas otras eh, obras de la carne, pecados, como la idolatría, la hechicería, la herejía y cosas semejantes acerca de estas, ¿no? De las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto
Cuando nosotros hablamos de estas prácticas, dice, Dios nos advierte, Dios nos advierte que nos alejemos de la brujería, que sabe que contamina nuestro corazón. Si nos acercamos por curiosidad o porque creemos que no es inocente, estamos poniendo en peligro nuestra fe. El problema con el pecado es que es adictivo y cautivador. Las pruebas una vez y lo sigues y los siguientes quieres un poquitito más. Y así terminas sumergido en un pozo de espiritual, de debilidad de la fe. La idolatría pone cualquier cosa por encima de Dios. ¿Eh? Tiene que ver con esas peticiones que hacen algunas personas eh, a objetos o también a vírgenes. Esto no le agrada a Dios. La hechicería es uso de droga o prácticas ocultistas para controlar circunstancias. La brujería es un pecado que implica consultar a Satanás. Seguimos adelante y dice prácticas ocultistas, ¿no? De las que, quién sabe, nosotros conocemos que tiene mucha similitud con los que venimos hablando, como sé consultar la astrología, horóscopo, viaja, cartomancia, bola de cristal, sortilegio, agua embrujada, lectura de mano. Todo esto es pecado. Dice, pecamos contra Dios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La adivinación lo compara con la rebelión como que las dos cosas están mal. Los ídolos y la idolatría la compara con la obstinación, que también está mal, los ídolos, la idolatría y la obstinación. Eso es lo que Samuel le decía en esa oportunidad al rey Saúl porque, por sus prácticas. También seguimos y vemos que hay otros pecados que debemos evitar. La superstición. Dice Colosense 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y de esto podemos hablar, como puede ser creer o ser influenciado por las creencias con los gatos negros, caminar debajo de la escalera, que se rompan los espejos, un espejo, la pata de conejo, tocar madera, tréboles de 4 hojas, artículos o amuletos religiosos para protegerse y todos esos rituales. Para continuar, vamos a ir lo que Dios nos pide. Dios es un Dios exclusivo, no a la idolatría. Dios establece una relación exclusiva con su pueblo, por eso no comparte con ningún otro Dios ni creencia. Los primeros 4 mandamientos regulan nuestra relación directa con Él y rechaza toda forma de idolatría. Te invito a que vos leas Éxodo 20 del 1 al 11. Y ahí habla claramente cómo tiene que ser nuestra relación con Dios, cómo tiene y cómo condena la idolatría. Y vamos a seguir avanzando y dice, Dios se revela como único. Y dice Éxodo 23, que tiene que ver con esta lectura anterior que vas a hacer vos, personalmente, dice Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer punto.
declaración de uno de los mandamientos. Y el que sigue, que lo encontramos en Éxodo 4, perdón, Éxodo 24, dice, prohibición de la idolatría. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor lo considera que el que busca a través de la idolatría llegar a Dios, ese está despreciando la, la, al mismo Dios. Y ahora vamos a seguir, y tenemos la plantilla a continuación que nos dice consecuencias espirituales. En realidad todos pecamos, perdón, en realidad todo pecado nos aleja de Dios, ¿no? No solamente estos pecados que tienen que ver tanto con las cosas ocultas, con la idolatría, con las brujerías, con las supersticiones, con la hechicería. Y el único que puede crear un puente entre él y nosotros es Jesús. En este en particular, no es que está ligado a la fe, a lo que creemos. Dice que en realidad todo pecado nos aleja de Dios. Y el único que puede crear un puente entre Él y nosotros es en Jesús. En eso es el centro del Evangelio y es el centro de la voluntad de Dios. No existe una magia que pueda salvarnos. Solo Jesús puede hacerlo. Por eso dice la Biblia que Él es nuestro único y suficiente Salvador y único mediador. Las consecuencias, porque estas formas de prácticas de la carne, esto que a veces el ser humano es atrapado, nos separa de Dios. Y aunque parezca increíble, endurece nuestro corazón, porque perdemos esa intimidad con el Dios verdadero. Entonces nuestro corazón se endurece, nos contamina espiritualmente, porque ya eso crea un obstáculo para llegar a Dios, contamina nuestra espiritualidad, nuestra santidad y trae confusión y engaño. Y esto es importante, ¿por qué? Y porque a veces nos vemos debilitados en la fe a consecuencia de esto. Una de las consecuencias tranquilamente puede ser esto. Y seguimos viendo. Primero quiero terminar con esto. Dice el número 13, que no lo leí. Nos separa de Dios. Abre puertas espirituales peligrosas. No te contamines. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, esto lo dice en Levítico. Abre puertas espirituales peligrosas. Y también nos separa de Dios y nos condena por la eternidad. Bien claro lo dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte eterna. Continuar pecando significa rechazar a Dios. Y si le hemos dado la espalda, quiere decir que no queremos estar con Él por la eternidad. La Biblia dice que todos aquellos que practican el mal no pueden pasar a la vida eterna. Pero ahí nosotros que estamos en el camino de la fe y si estamos luchando o hemos practicado alguna de estas cosas, el Señor nos declara libres y nos quiere libres. Por eso dice la palabra de Dios en
Gálatas 5:1. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cómo mantenernos firmes en esta libertad? ¿Cómo mantenernos firmes en esta libertad? Si estamos batallando con alguno de estos pecados, puedo acudir al Señor y pedirle que te ayude, te dé fuerzas para vencer. Sabemos que la sangre de Cristo es la única respuesta para ser limpios, de todos los pecados, de cada pecado. Por eso Juan 17:17 dice, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso la verdad que estamos predicando y que estamos aprendiendo en este tiempo nos ayuda a ser libres. La Biblia nos exhorta a los cristianos a no darle lugar a estos pecados en nuestra vida. Para lograrlo es necesario exponer y exponernos nosotros a través del conocimiento de la palabra de Dios, la cual nos santifica. Una vez instruido en la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo está claro, debemos ponerlo por práctica. Pedirle al Espíritu Santo ese dominio propio para andar en el Espíritu, como dice Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. Así que hoy es un día de victoria para ser libres. Por eso, ya mismo vamos a poner en la pantalla donde te podés comunicar, como siempre lo decimos, acá en la iglesia, con tu discipulador, o si no, nos mandás un mensajito al WhatsApp y te vamos a estar escuchando. Sobre todo hoy voy a dejar de compartir la pantalla porque quiero orar para que Dios nos liberte espiritualmente de todas estas prácticas de la carne. ¿Saben por qué? Porque es un asiento muy fuerte para que el diablo se meta, se introduzca en nuestra vida y lo que hace es un caos y nos hace vivir en tiniebla, en opresión y en oscuridad. Padre que estás en el cielo en esta hora, bendigo, Señor, primero tu santo nombre. Pido limpieza, Señor, de todo aquello que a vos no te agrada en nuestra vida. Límpianos, Señor. Y en esta hora declaro libertad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu de cada uno de nosotros. Señor amado, porque nos queremos alejar de todo lo que no es tuyo, de todo pecado, de toda, Señor, estas prácticas que nos llevan a la condenación. Señor amado, limpia nuestra vida. Queremos seguirte, queremos adorarte, solo a ti. Creemos lo que tu palabra nos dice y se revela en nuestra vida. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Tú nos bendigas una vez más. Queremos seguir creciendo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Hasta la próxima lección.